minutos pasan de las 9 de la mañana, seguimos en Desayunos Informales y vamos a recibir a nuestra invitada, quien en las últimas horas estuvo envuelta en una polémica y surgieron grupos a favor y en contra. Grupo para juntar firmas a través de la web para sacarle su título de ciudadana ilustre de Montevideo y otro grupo que la apoya. Recibimos a la escritora Mercedes Vigil. Gracias, Mercedes, por venir. ¿Cómo estás? Buen día, Mercedes. Bueno, y todo esto surgió a raíz de un amigo de Facebook. Qué peleadores y amigos también, Entre Mercedes. comillas, como lo dijiste tú, que te pedía que escribieras algo acerca de Biglietti. Además es verdad, mis amigos saben que me estoy mudando y estaba desconectada de las redes. Entonces me sorprendió totalmente, pero lo diría nuevamente, porque si vos sos operador político, además de cantante, tenés que fumarte durante toda tu vida y tu posvida que te juzguen. Porque vos no podés decir, no, yo fui operador político hasta los 80, entonces júzguenme por el arte. Que era un comentario que hizo alguien el otro Sí, hay mucha gente que decía, bueno, quizás uno tiene la libertad de expresarse como quiera, pero capaz que no era el momento. Eso lo dicen porque no les gusta que quebrar. Si yo lo hubiera dicho la semana siguiente, primero que fue casualidad, no fue pensado. No sabía ni que había fallecido él. Pero pensándolo, el que dice eso es porque si lo hubiera dicho la semana siguiente hubiera tenido la cuarta parte de micrófono y nadie de pronto... Hay mucha gente que está razonando y dice, sí, claro, estos son operadores políticos. Porque de eso se trata. ¿Entendés lo que te digo? Y además te voy a decir una cosa, la gente está harta. Los jóvenes, la gente entre 30 y 40 está harta. Tú sabes que yo puedo ser la hija de Biglietti, ¿no? A quien respeto como persona que haya fallecido, por supuesto, ¿no? Y yo no me defino por los 12 años de dictadura. A mí me agarró muy niña, después muy joven. Yo empiezo a recordarme repartiendo folletos. Jaime capaz que le pasó lo mismo, porque nos hemos cruzado por el no en el 80, la efervescencia de los 85, del 85. Es más, siendo jovencita, los cassettes de Wilson. Esa es mi definición. Ahora, que tengas 80 años y que la gente te siga definiendo y vos te encuentres la razón de toda tu vida en los 12 años de dictadura, a mí me parece absurdo y poco lógico, pero además los jóvenes están hartos, los jóvenes quieren que hablemos de cosas. Los jóvenes, te cuento, ayer me paró un joven cuando salí del Sheraton justamente, cuya madre es otra de las tantas a que en el Fondo Nacional de Recursos, pese a que ganó un amparo, no le da los medicamentos. Y por eso ya tiene 2 operaciones de cáncer que los médicos dicen que podría haber evitado si hubiera estado tratada con la medicación. Y de eso quiere la gente que hablemos, de esas cosas que realmente están violando los derechos humanos actuales. La gente está harta. Cuando vos decís operador político, para algunos puede quedar como que... No, la palabra operador político en el sentido estricto de la palabra, no es un eufemismo. Por eso te quiero preguntar, porque no era realmente lo que su conciencia les dictaba y lo que iba en línea con su pensamiento, lo que luego se reflejaba en el arte. Lo ideológico. Y no era que estuviera buscando... Digo por la palabra operar, que a veces puede sonar un poco... Ojo, mirá que operan a veces convencidos. Cuidado, te estoy hablando del sentido laxo. Ahora, si los convencidos son... Era un convencido. No, yo no puedo definir. Yo no voy a cometer el agravio de decir que no era un convencido. Por favor, cuidado, en los operadores políticos... ser operador político significa literalmente, y lo digo en el sentido laxo, operar para que determinado sistema político y de gobierno impere. A veces le errás, como en el caso de Biglietti, es una dictadura. Yo no creo que a esta altura del campeonato, por más que se hayan subido a saludar a Maduro, la mayoría de los uruguayos piensen que una dictadura es buena. Pero en aquel momento había otra efervescencia, estaba atrás del muro de Berlín y nos hacían creer a los jóvenes que había una cosa maravillosa. Muchos la creímos, cuidado en la juventud. Ahora bien, yo te digo que cuando empecé a viajar por el mundo y me empezaron a invitar, no todos, pero determinados operadores políticos que seguían diciendo que vivir en Cuba con $20 era fantástico. Hubo algún intelectual muy importante a quien respeté y con quien tuve como Mario Benedetti y tuve una relación cultural muy amplia y sin embargo yo se lo dije. Don Mario, a mí no me parece bueno, se lo dije en el Mediterráneo. Porque él escribía 6 meses en una casa muy bonita frente al Mediterráneo. Yo le dije, don Mario, a mí no me parece lógico que usted esté acá sentado y estemos tan fantásticos y le diga maricones a los que escapan, porque fue y está grabado. Eso es lo bueno que tiene la web. La web, el que quiera, vea. Vos podés decir que Biglietti era un convencido, yo tengo mis dudas,
porque creo que de joven sí fue un convencido, pero creo que una persona inteligente en algún momento, como hizo Saramago, o como hizo tanto. Le ha pasado a muchos artistas. Hay una columna de Pablo Silveira en El País de estas horas que habla de el posicionamiento que asumen Serrat y Sabina hoy respecto a Cataluña y cómo se paraban antes respecto a Cuba y cómo han ido cambiando su posición y cómo ven de una manera lo que pasa en Latinoamérica y otra cuando es adentro de Europa. Y el mundo ha ido cambiando y también la URSS. El otro día me dijeron, ¿cómo vas a decir eso de Biglietti? Alguien me dijo, un periodista. ¿Cómo vas a decir algo de Biglietti que hasta Serrat lo acaba de reconocer? Y le digo, sí, por supuesto, no sabes cómo a mí me gustaba Paco de Lucía y reivindicaba a Franco. Digo, hay que separar las aguas, ¿no? Hay que separarlos tanto. Yo no le voy a hacer el agravio de decirle a él que no puede hablar, ni a otros que no son convencidos. Yo creo que entre hay los una operadores frase que políticos suena un poco fuerte. hay, a ver, ¿cuál Mercedes, frase? que sobre todo por el momento, decíamos también, y separar de repente la persona del artista, que en ese momento todo el mundo recordaba su trayectoria artística. El paso de Biglietti por la realidad nacional ha sido sin dudas nefasto. Sí, claro. Como el de... Yo te voy a decir una cosa. Yo era muy niña, no lo recuerdo, el sesentismo. Recuerdo que era chica y mi madre salía corriendo cuando iba a hacer los mandados. Una ama de casa pianista sin ningún tipo de connotación política, porque no se podía caminar por la calle, porque estaba la guerrilla, ¿no?, del MLN. Después vino terrible la dictadura militar, en donde fuimos creciendo. Entonces, el relato oficial, es más, hay libros escritos por historiadores a sueldo, ¿no? Vamos a entendernos, ¿no? Porque no todos somos iguales. Que dicen que la dictadura empezó en el 68. Ahí empieza el relato. Cuando vos empezás a mentir, y lo hacen todos los gobiernos totalitarios, y algunos que aspiran a ser totalitarios, la cosa se defleca. Y lo que yo digo de ser nefasto, la verdad que fue nefasto Ronda Arizmendi. A mucha gente dentro de 30 o 40 años, cuando los que escriben y los formadores de opinión no dependan de las pautas, lamento decir esto es fuerte, no dependan de que un gobierno de turno, cualquiera fuere, le quite las pautas de publicidad o les quite un sueldo. Yo estuve inmersa en un hecho de corrupción en el 2011 cuando doné la obra del Centenario y la plata nunca llegó a las mujeres de negro. Y había 24 connotadas mujeres que hacían la obra conmigo, la única que me retiré fui yo. Hay 2 ministras, están en la web. O sea que estamos diciendo, y la mayoría, no todas, pero la mayoría me dijeron, ¿sabes qué pasa? Si yo acuso, puedo perder mi puesto. Otra de todos los partidos. Otra me dijo, yo necesito un puesto en la Junta de Cristalinidad. Entonces, ese es el Uruguay de ahora. Entonces, que caiga mal, por supuesto, pero que hubieran 2 o 3 generaciones, dentro de las que estaba Biglietti de joven, que nos dijeran que detrás del muro de Berlín se vivía en un paraíso y que las libertades estaban fantásticas, era terrible, pero se explicaba porque nosotros no podíamos ver lo que pasaba atrás del muro de Berlín. Pero ahora nosotros vimos acá llegar, que nadie las recibió, y nadie juntó firmas, y no sé si estuvieron en algún programa de televisión. Acá vinieron las madres y viudas de la organización que tiene más de 8.000 muertos solo por fusilamiento de Cuba, que son las Damas de Blanco. Nadie las recibió, las apedrearon. Entonces, a mí, yo te voy a decir una cosa, yo me considero una persona inteligente. Que alguien me diga que tú, alguien muerto o alguien vivo, era partidario de los derechos humanos laxamente, insultó o ignoró a los desaparecidos y a los deudos de una dictadura, cualquiera que ella fuera, no. ¿Qué? ¿Le seguiste tocando la guitarra a los 40 muertos de terribles 40 muertos de nuestra dictadura y en las actuales aplaudiste? Yo se lo dije a Baltasar Garzón. ¿Se acuerdan hace años cuando Baltasar Garzón, hace muchos años, el juez español muy conocido, se empezó a meter con lo que teníamos que hacer los latinoamericanos? A mí me molesta en particular. Fue el que acusó a Pinochet. Claro. En esa época, yo estaba en España y coincidimos en una vernizada. Y yo le dije que a mí me parecía muy bien lo que él decía, pero que tenía la colección de Life de mi abuela y que tenía la foto de él en época franquista brindando con la duquesa de Franco, varias veces. Y que a mí, claro, yo era mucho más joven, mucho más temperamental y me encantaba que cayeran las dictaduras, pero por nosotros. No que viniera alguien de afuera que apañara las dictaduras de su país, porque siempre es más fácil hablar hacia el de afuera. Pero creo que la gente, mira que yo no estoy hablando, se lo dije ayer a Jaime, para mí este tema está terminado. ¿Sabes por qué estoy hablando? Porque creo que los jóvenes, me di cuenta en estos días,
cómo los jóvenes se acercan, te preguntan, te piden Sí, material. en ese caso también había Los jóvenes ciudadanos quieren europeos, lo que escuchar. pasa. No, vos Quieren adoptás escuchar. posiciones que muchas veces en la izquierda generan cuestionamientos, en algunos casos hasta dolor auténtico. Y digo, por ejemplo, hablabas de 40 muertes en la dictadura. Las organizaciones hablan de 140 desaparecidos. Igual, aunque hubieran sido 140, Claro, pero vos decís o 40 uno y es a ellos ya terrible. les duele Es que digas terrible. 40 y no Muchas de las 140. víctimas, además, Lo dijo Miranda, en ese no caso lo eran digo yo. europeos y por eso No lo voy a después. discutir lo que dijo Miranda. Ahora, Yo a Miranda le doy la derecha. En otra parte decís que los que llegaron, los que se fueron y llegaron después de la dictadura y se volvieron, dice, y estaban Algunos los vi, sí. como aves carrioneras pasando Sí, claro. a cobre todo lo que encontraron a su paso, miles de horas de TV pública, Sí. cargos culturales, apoyos Sí. estatales, subsidios. ¿Eso no pasó en todos los gobiernos? Con gente que No. tenía amistades o No, relaciones no, sí, políticas. claro, Porque cuando pasó. ellos volvieron, en realidad en el amiguismo. 85 el El gobierno no era amiguismo, pero yo no hablo frentampista. del amiguismo. Yo hablo de cuando Tabaré Vázquez, cuando Bueno, ideales políticos. Sí, sí, sí. El amiguismo, los ideales políticos, el creer que un amigo o un escritor, cosa que es un gran error y lo digo, los escritores en general, es como los médicos. Cuando vos decís, debería ser ministro de Salud Pública, no, que sepas operar una garganta no significa... Yo digo, a mí me han dicho, no... Yo pierdo las facturas, digo, claro, a los 3 días fundí la Biblioteca Nacional. Digo, eso pasa y a veces pasa en el fervor de que crees que lo podés hacer bien. Yo creo que no. Yo creo que acá pasó otra cosa y lo podemos ver con números. ¿Por qué la ciudad está sucia, desalambrada? Yo cuando ganó Martínez, siendo crítica como soy, con mucha gente, con la clase política en general, dije que le iba a costar mucho, por más que me parecía que tenía muy buenas intenciones, porque cuando ganó el Frente Amplio, esto es un hecho de la realidad que lo pueden ver, no es una discusión, no es una opinión. Cuando llegó al gobierno y no tenía cuando llegó al gobierno municipal y no tenía el gobierno nacional, duplicó exponencialmente los cargos en cultura para luchar. Es una táctica política. Bueno, el hecho está que si ustedes entran al organigrama hoy en la web de la Intendencia, los cargos que figuran, que no son todos, son el alto de la pirámide, son en cultura, y el pequeño de la pirámide es lo que debería ser una intendencia, que es en limpieza, barrido. Ese es el problema que encuentra le pasa a todos cualquiera. Entonces, con la cuota partidaria, con lo que quieras llamarlo en todas las partes del mundo. No, yo te digo que pasan coyunturas. Yo estoy hablando de la coyuntura nuestra. Esto es como que me diga, sí, hay países en el mundo en los que no dan interferón y la gente queda paralizada. Eso no me hace mejor o peor ciudadana. Yo te voy a decir una cosa. Yo paso mucho en España. En España, con todos los problemas que tienen, hay cosas que están solucionadas. A nadie se le ocurre, como hacemos acá, tener una TV ciudad en la que, y voy a nombrar a Biglietti para que todo se venga al escosor, pero la gente joven que me está escuchando e independiente sintonice, ¿no? En otros países tú no ves que en la TV oficial pasen de mañana, de tarde y de noche durante 25 años, repetido el mismo programa de tres operadores políticos del partido de gobierno, y si lo ves, es porque tienen otras cosas solucionadas. ¿Cuál es el tema en Uruguay? En Uruguay es que hay niños que no acceden a medicamentos con enfermedades jorobadas porque el Fondo Nacional de Recursos dice que no tenemos dinero. Y en Uruguay hay dinero. En Uruguay hay dinero, pagamos giras de artistas, pagamos recitales de artistas. Bueno, pero después también si no se aporta a la cultura, dicen no se les da espacio a la cultura. Disculpame. Hay muchos músicos que se Hay quejan. músicos que llenan el Luna Park una vez por año y después vienen en verano y la Intendencia Municipal de Montevideo les paga 3 o 4 recitales. Bien, Además, yo igual no estoy no defendiendo, tengo estoy duda. haciendo la No, contraparte no, para que pero se escuche. que alguien diga que se está muriendo más de una persona de cáncer por semana por no acceder a los medicamentos, no por la enfermedad virulenta. Sí. Entonces, vamos a ser Bien. sinceros. A Sí. ti te puede parecer fantástico que enviemos a la Catalina, y lo digo con nombre y apellido, a recorrer el mundo. Sí, la gira Pero a mundial. mí, si estuviera en una situación como están el 80% de los uruguayos que no pueden comprarse los medicamentos, la verdad es que no me resultaría simpático. Bien. Como no me resulta Marcel. simpático Sí. que tengamos, perdón que interrumpa, y voy a hacer un comentario. Hace 3 o 4 años, en TV Ciudad se hizo una serial, Jaime lo debe recordar, con Artigas, que Artigas era notoriamente amanerado, era realmente una sátira bastante fuerte. A los artiguistas nos molestó a todos. No vi nadie que juntara firmas para defender a Artigas. Bien.
Tenemos que cerrar, seguiríamos, porque con Mercedes se pueden seguir horas, pero tenemos que cerrar. De todas formas, dijiste que si te llegan a sacar ese título, tanto no te importa. No, yo te Ciudadanía Ilustre de cuento, el Montevideo. problema lo van a tener todos ustedes y los 3 millones de habitantes. A mí no me preocupa porque después de recibirlo, yo estaba en Portugal, un día se lo conté a Jaime ese año, y no sabía ni que existía. Llegué y me lo dieron, fíjate qué operadora política que soy, ¿no? Ni sabía que existía. Después me empecé a enterar que se lo habían dado al carnicero de Tiananmen, en Uruguay, ¿no? Que se lo habían dado Daniel Ortega. a Ortega, que se lo habían dado ahora, se lo dieron a Maduro. Entonces dije, caramba, qué devaluado. ¿Sabes por qué no lo devuelvo? Porque Hay un solo motivo por el cual no lo devuelvo. Porque para la generación de mis hijas sería la demostración de que cuando pasás por el manicomio y 3 locos gritan algo, vos tenés que acatar. La ciudad de Montevideo nos pertenece a todos. Bien. Y les voy a decir otra cosa, y no le voy a hacer el agravio al intendente ni a las autoridades de Montevideo de imaginar que están trabajando en esto. Esto no es algo en contra de las autoridades. Es como un acto de locura y siempre hay un grupo de fascistas, porque son fascistas, no son otra cosa. Bien, Mercedes Vigil, muchísimas gracias. Gracias a Gracias. ustedes. Muchas gracias. Nosotros nos vamos, muchachos, nos reencontramos mañana. Ya está rapidito. pronto.